Señores, ya lo vieron ustedes, la hora está llegando. El hermano Leo Encarnación para compartir con todos ustedes. Leo, hermano querido, ¿cómo te sientes, hermano? Excelentemente bien. Cuéntame, porque hermano. vamos a hablar de la persona más importante, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo por permitirnos un día más traer lo que es el Evangelio de salvación. Amén. Pues, aquí como vamos a hablar de la carta a Tito, una carta pastoral, una carta que no está colocada en Hechos de los Apóstoles, parece, no sé por qué Lucas no la incluyó en Hechos de los Apóstoles, pero sí el apóstol Pablo. Él fue uno de los discípulos formados por el apóstol Pablo para llevar el Evangelio. De hecho, esta carta pastoral tiene un fin, para ser dirigida a varias iglesias, o sea, las iglesias locales. Tenemos que tener en cuenta que Tito, siendo griego, que lo hace mención el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 3, pero también cuando nos leemos versículo 2 de Gálatas, cuando Bernabé y Tito acompañan al apóstol Pablo. Después del encarcelamiento, el apóstol Pablo viene, él lo deja en Creta, ¿para qué? Haciendo lo que le llaman ahora Campo Blanco, iglesias, estas iglesias locales, y entonces escribe una carta pastoral. Recuérdense que las cartas pastorales son primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Cuando nos leemos primera la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Vemos claro que Pablo, esta carta la escribe a Timoteo, pero luego también, cuando nos leemos también la carta a Tito, como muchos dicen que Pablo no escribió esta carta, pero vemos que sí. Su escritor, su autor, escribe a Tito en el versículo 4, ustedes lo ven que dice: a Tito, verdadero hijo en común, gracia y misericordia y paz. Entonces tenemos siempre que estas cartas son importantes, que los líderes o los administradores de la palabra, como diríamos mayordomo, que eso es lo que hizo Pablo, mucho mayordomo, administradores. Él tenía que centrarse en buscar mayordomo. ¿Por qué? Porque cuando él envía y le está hablando específicamente en el versículo 5 de la deficiencia que él tenía que poner en orden o completar la iglesia, porque ya habían unos comentarios de la iglesia cretense. Pues Tito, un fiel seguidor e imitador del apóstol Pablo, un apóstol que imitó a nuestro Señor Jesucristo en todo. De hecho, se atrevió a decir: imíteme a mí como yo lo imito a él. Pues tenemos que tener claro cuál es la misión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser buenos administradores de la palabra de Dios. Dios nos ha dado una palabra, como dice Pedro, fiel y verdadera. No hay otra palabra venida a la tierra, sino a través del Evangelio de salvación, que nuestra figura central es inigualable, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, en Mateo 16, 18, el único y verdadero, que con él podemos entrar al lugar donde el Señor nos tiene preparado, porque hay mucha morada y Él la va a acomodar para nosotros. Y nosotros tenemos que llevar este evangelio de salvación, porque me parece a ellos, me parece a mí, que tenemos todo el tiempo que predicar el evangelio de salvación. Y Pablo lo define bien en esta carta. Le da instrucciones a Tito, como le da también a Timoteo, y leemos que esas cartas son cartas dirigidas para iglesias locales,
carta que su fin era carta circular. ¿Por qué eran cartas circular? Porque una carta iba a distintas iglesias de las cuales Pablo fundó y quería hombres que fueran icónomo o mayordomo de la palabra para que administrasen bien, o sea, completase la obra que él tenía en diferentes iglesias. Y a mí me gusta la introducción del apóstol Pablo. Pablo siempre como se identifica siempre como siervo de Cristo. Fíjense, nosotros que somos cristianos, que le servimos al Señor, no tenemos títulos. Nuestro título es siervo. En la semana pasada. ¿Qué significa siervo, Leo? Sí. Esa palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Servidor. Lo que pasa es que los traductores suavizan el término, pero no es que están equivocados. Ellos suavizan el término y le ponen siervo. Servidor. O servidor. Pero la palabra es esclavo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz, te compró a precio de que de sangre. Por eso es cuando el Señor está en la cruz, que dice consumado es. Dice, ¿qué significa consumado es? Una deuda ya paga. Por eso el cielo se oscureció, dice la palabra. Entonces tenemos que darle, no busquemos títulos, sino busquemos siempre servir a Él con humildad. Deprendámonos siempre de lo que es nuestro Señor, depender de Él como niño, como niño detestado, como dice el rey David en los Salmos. Y el Pablo se presenta, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Se está refiriendo al Génesis. Él no está prometiendo algo que no, desde el principio no prometió. Nos prometió esa vida, porque hay uno que pueden matar el cuerpo. Hay comentarios, ustedes escuchan la situación que hay a nivel social, porque hay niños que lo está criando el sistema. Sí. Pero cuando estamos bajo la unción del Santo Padre y guiados por lo que nos dejó una línea establecida, una ética moral, por eso hay muchas personas nos llaman religiosos. Nosotros somos religiosos, nosotros somos cristianos, evangélicos, porque por el evangelio fue que vino la verdad aquí a esta tierra. La palabra evangelio empieza en Hechos capítulo 2. Y vemos que en el transcurso del tiempo ese evangelio va creciendo. Por eso cuando presentan a Pedro ante los sumos sacerdotes y los sabios de ese tiempo y los escribas, llamaron a Gamaliel. Y Gamaliel le dijo claro a Caifás, no, si esta obra no es de Dios, no va a prosperar, pero si es de Dios, nadie la va a detener. Y no se ha detenido. Mira dónde estoy aquí yo, en este espacio, como cada viernes, predicando el evangelio de salvación. Amén. Porque yo quiero que ustedes, como buenos receptores, presten atención siempre a esta palabra que uno dice. Por eso uno instamos, somos categóricos en la palabra de Dios, porque lo que la palabra nos dice son palabras fieles y verdaderas. Esta palabra no van a pasar, mire, todo lo que hay en la tierra, en el cosmos, va a desaparecer, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le decimos a usted, a los amigos, siempre amados, que lean la palabra. Fíjense que como Pablo instruye a Timoteo, instruye a Tito, estas cartas pastorales, que aunque no encajan en Hechos de los Apóstoles como las otras cartas, pero sí la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía algo en particular, que tenía autoridad apostólica. ¿Por qué? No fue hombre que escogió a Pablo, fue el mismo Señor Jesucristo que lo escogió. Tenía autoridad apostólica. ¿Para qué? Para escribir lo que hoy se llama las cartas paulinas, las cartas pastorales, que nos instruyen y nos redangullen en verdad. Sigamos leyendo, leamos todos los días la palabra de Dios y verá que será diferente.
en la crianza de nuestros hijos, seremos mejores esposos, mejores padres, mejores personas en la sociedad, porque vamos a encajar en todos los lugares. Y la palabra lo dice bien claro. El hombre que es temeroso a Dios es un hombre de fruto de justicia, y el fruto de justicia desprende muchas cosas. Amados hermanos, sigamos, leamos la palabra, leamos el Evangelio de Salvación, consagrémonos, demos gracias a nuestro Creador, no hagamos como las personas tontas que rehúsan, y ahora la creación se ha rebelado contra su Creador. Y fíjense las situaciones que estamos viviendo a nivel social. En todo el mundo. En el mundo entero hay una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente se han rehusado a oír la palabra de Dios. Estamos que estemos equivocados en lo que estamos diciendo. Pero si ustedes ven un buen evangélico, un buen administrador de la palabra, tiene buena relación con sus amigos, con los vecinos, en su trabajo, donde quiera, es diferente. Decía un pastor, o dice el pastor Pilar, donde se congregaba mi esposa, él decía, un evangélico, aún no sé, un evangélico puro, como así, por así decirlo, es mejor que uno que no sea evangélico, porque él conoce la palabra y en sí sabe cuál es la consecuencia de no obedecer. Le damos gracias, hermano, por permitirnos hablar de nuestro Señor como cada viernes. Gracias le damos gracias a nuestro Señor, hermano, por este momento, y vamos a darle las gracias siempre a nuestro Padre Creador, a nuestro amado Salvador, también al gran Maestro del Espíritu Santo por este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Como siempre, las gracias a Leo Encarnación por esta intervención que tiene cada semana con nosotros. Como él le ha dicho, la hora está llegando y se está llevando la palabra de Dios, que es lo más importante. Leo, las gracias, pendiente para la próxima, ¿eh? Para el próximo viene algo interesante siempre, para que los amigos, los amados que nos están escuchando, lean la palabra y le den gracias a su Creador. Que Dios les bendiga ricamente y nos veremos la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Eso es así, señor. Hasta la próxima. Leo Encarnación, Robert González estarán compartiendo con todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la noche en esta N16, que es su telediario.